Para dar tiempo a los 2 talleres que teníamos previstos, pues vamos a dar paso entonces al segundo taller y le habíamos encargado a la doctora Marina Morla, que no es médico, sino que es licenciada doctora en Derecho, que nos hablara de las nuevas modalidades y aproximaciones al consentimiento informado en un mundo digital. Bueno, yo me he quedado abrumado al ver su currículum de una persona tan joven. Ella es graduada en Derecho por la Universidad de León, es máster universitario en Abogacía y máster en Derecho Sanitario por la CEU San Pablo. Es además doctora en Derecho desde el año 2023 por la Universidad de León con una tesis que me habría encantado y que me encantará leer, ¿no? El derecho de la libertad de conciencia ante el empleo de terapias digitales para el cuidado de la salud. Me ha parecido interesantísimo, que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. Ha publicado pues, múltiples monografías. Ahora está también pendiente de nuevas estancias en el extranjero para mejorar sus competencias. Y también deciros que, bueno, yo creo que también una parte muy importante es que además es actualmente vocal del Comité de Ética de la Universidad de León y es además secretario del Comité de Ética de la Fundación Por un Mañana Sin Alzheimer. Yo le quiero agradecer a Marina que haya querido participar con nosotros y que prepare este taller, que seguro que va a ser interesantísimo. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quería manifestar mi agradecimiento tanto a Maribel como a Mariano por la posibilidad de participar, porque me hayan invitado y haber pensado en mí para impartir esta ponencia que voy a impartir, que efectivamente va a versar sobre los nuevos retos del consentimiento informado, enfocado, lo he querido enfocar al ámbito de la investigación, especialmente a los comités de investigación, pero vamos a ver que muchas de las cuestiones que vamos a tratar se pueden aplicar también o son retos que se ven también en el ámbito asistencial, ¿vale? Si en algún momento, en lugar de participante, hablo de paciente, tengamos esto en cuenta, ¿no? Que son cuestiones y son retos a los que nos vamos a enfrentar en ambos ámbitos. Entonces, bueno, yo espero que les resulte interesante la ponencia y que si tienen cualquier cuestión no duden en preguntarla. Estaré encantada de fomentar ese debate. Bueno, efectivamente, primero de todo esta ya es la ponencia, ¿no? Sí. Efectivamente, cuando hablamos de inteligencia artificial ya es un término que seguramente a todos nos suena. A todos nos suena porque está en boca de todo el mundo, la inteligencia artificial, las máquinas de aprendizaje automático, aprendizaje profundo. Esto de la inteligencia artificial nos interesa especialmente en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la asistencia sanitaria por las oportunidades que ofrece. ¿Qué ofrece esta inteligencia artificial? ¿Qué ofrece esa aplicación de sistemas de aprendizaje automático, de aprendizaje profundo? Básicamente ofrece que tanto la investigación como los procesos de diagnóstico y tratamiento y de prevención, por lo tanto, sean mucho más precisos. Es decir, ¿por qué? Porque las máquinas no se cansan, no se ven implicadas emocionalmente en un proceso con pacientes o con participantes, pueden tomar decisiones más rápidamente, pueden aprender, estar programadas para aprender más rápidamente que los seres humanos, y esto significa que los resultados que nos aporta el procesamiento de la información de investigación o asistencial a través de este tipo de sistemas de inteligencia artificial es información extremadamente precisa, con unas tasas de precisión de más del 90%. Es decir, superior a la precisión que nos puede aportar esa investigación, ese cruce de datos, esa evaluación realizada por un ser humano, ¿no? Es verdad que podemos, a través del empleo de este tipo de sistemas, sobreponernos a los problemas o a las carencias que plantea la investigación realizada por humanos, ¿no? Pero no podemos olvidar que también existen algún tipo de riesgos. Cuando empleamos máquinas para la investigación, cuando empleamos estos sistemas de tecnologías sofisticadas para conocer mejor los resultados de una investigación, existen riesgos. Las máquinas pueden fallar. Puede existir un corte en el flujo de información, en la conexión a Internet, y existe ese riesgo.
¿Cuál es el problema? Que los beneficios que nos ofrecen o que proponen, las oportunidades que proponen esta nueva fórmula de generación de conocimiento son, en primer lugar, más eficientes, los resultados pueden ser más eficientes y menos costosos, y con un índice de precisión mucho más elevado. Claro, cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial, máquinas de aprendizaje profundo, aprendizaje automático, esto es algo que ya se aplica y cada vez se aplica más en todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos de la vida humana ha llegado esta nueva tecnología, ¿no? Pero nos interesa mucho analizar qué es lo que pasa cuando la traemos al ámbito sanitario y al ámbito de la investigación biomédica. Porque al igual que en el resto de ámbitos, sí que nos ofrece muchas oportunidades, pero plantea desafíos. Y los desafíos no son de poca índole, porque estamos hablando de un contexto sanitario informado por principios de larga tradición, que conocemos todos. Beneficencia, actuar siempre en mayor interés del paciente o del participante en un estudio. No maleficencia, es decir, primum non nocere, siempre lo primero, no hacer daño. Autonomía, es decir, respetar tanto los derechos del paciente como sus principios, sus valores. Y justicia, es decir, que los recursos se distribuyan de manera equitativa y justa. Entonces, si mezclamos este contexto tradicional con el contexto innovador de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, nos hacemos estas preguntas. ¿La tecnología innovadora es dañina? ¿Cuáles son los potenciales riesgos asociados? ¿Cuáles son los potenciales beneficios? ¿Hay evidencias que sustenten esos beneficios? ¿Cómo afecta la innovación a la autonomía del paciente? ¿Cómo afecta la innovación a la justicia y a la equidad? ¿El acceso a la tecnología será equitativo? ¿Creará nuevas desigualdades? ¿Y qué efectos tendrá en la relación profesional-paciente o investigador-participante? Estas son las nuevas preguntas que se nos plantean y que tenemos que empezar a darle respuestas, ¿no? La inteligencia artificial parte de un presupuesto. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. El presupuesto para que esta inteligencia artificial, esta nueva tecnología sofisticada funcione, es la dataficación universal. Es decir, un cruce masivo de datos a través de máquinas que ya están aprendidas. Y ese cruce masivo de datos se refiere a datos no solo de salud, en el ámbito sanitario, sino también de otro tipo de datos, culturales, sociales, ambientales, es decir, cualquier otro dato que pueda tener un impacto en el ámbito sanitario. ¿Cómo se hace este análisis de datos? Bueno, pues esto es más complejo, es más técnico, a través de fórmulas matemáticas, los algoritmos. Esos algoritmos son los que emplean esas máquinas para cruzar información. ¿Y qué es lo que hacen a través de esto? Identifican patrones de datos que se repiten. De manera automática identifican patrones de datos que se repiten y ven que cuando esos patrones de datos se repiten, sucede algo. Es decir, hay una consecuencia. En definitiva, el objetivo de esta inteligencia artificial es identificar de manera automática patrones de datos a los que asociar un significado. Que aplicado en el ámbito sanitario o de la investigación se puede ver que cuando se dan estos datos en esta investigación, a lo largo de todo este tiempo hemos visto que generan este resultado, ¿no? Esto es la inteligencia artificial. El objetivo, en primer lugar, tanto en el ámbito de la investigación, podemos ya deducir que el objetivo de esto es lograr una investigación que sea más rápida, que sea más precisa, que sea eficiente y menos costosa. Eso es uno de los objetivos de la inteligencia artificial aplicada en biomedicina. El otro objetivo, aplicada en la relación asistencial. Llegar a lo que hoy ya muchos habremos escuchado hablar de ello, que es la medicina personalizada de precisión. Estos sistemas de inteligencia artificial no solo favorecen la investigación, sino también procurar una asistencia al paciente. Y llegar a esta medicina que es personalizada porque permite conocer a través de las circunstancias concretas de ese paciente, esos datos que puede generar el paciente, se puede conocer qué tratamiento específico va a funcionar para él, qué tratamiento no va a funcionar, cómo evolucionará ese estado de salud a lo largo del tiempo, incluso si no funciona ningún tratamiento para ese cuadro clínico en concreto. Eso que va a facilitar que si la máquina nos indica, mira, no va a haber ningún tratamiento que funcione con este cuadro clínico, podemos ahorrarnos el prescribir tratamientos que no van a funcionar. Eso se traduce en un ahorro para el sistema sanitario, ¿no? Es una medicina también que, aparte de personalizada, es predictiva.
Sí, predictiva. ¿Predictiva por qué? Porque si se conocen las circunstancias del paciente, si se conoce ya cómo va a reaccionar a determinados tratamientos, se puede prever cómo va a evolucionar esa salud en el futuro, de acuerdo con las circunstancias para ese tipo de pacientes. Al conocer esas circunstancias se puede prevenir, es una medicina que es de precisión en la prevención de enfermedades. Sabemos que este paciente con estas circunstancias, con estos datos, en un plazo de 10 años va a generar una enfermedad neurodegenerativa. Vamos a tomar medidas de prevención, vamos a tomar medidas para frenar ese proceso. Y por último, esta medicina informada por sistemas de inteligencia artificial es una medicina participativa. Y esto es muy interesante, porque permite que el paciente participe de manera más activa en la toma de decisiones, a la hora de tener información, etc. ¿Por qué? Porque este tipo de medicina personalizada no solo se informa del funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial en ámbitos hospitalarios controlados, sino también de otro tipo de dispositivos de monitorización de datos personales. Muchos de aquí seguramente llevamos un reloj inteligente que nos mide los pasos que damos al día, o una aplicación de salud, una aplicación de deporte o una aplicación de nutrición. Es decir, el paciente que conoce esos datos, la persona que conoce esos datos, es una persona que tiene información y que puede controlar su estado de salud a través del control de esos datos. Por lo tanto, es una medicina participativa. En conclusión, es un cambio de paradigma, lo que supone ese empleo de datos de forma masiva, ese cruce masivo de datos. Bien, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta? Antes de llegar a los retos a los que se enfrenta el consentimiento informado al uso, tenemos que tener en cuenta 3 cuestiones en este ámbito. La primera es, ¿de dónde vienen esos datos y cómo se obtienen? Bueno, esos datos, vamos a ver que cuando hablamos en el ámbito del concreto contexto sanitario, esos datos van a ser, primero, datos que se extraen de la asistencia sanitaria, es decir, datos registrados en historias clínicas electrónicas, prescripciones farmacéuticas, imágenes de diagnóstico, datos de los seguros. Esos datos, por un lado, pero por otro lado también hay datos de investigaciones tanto públicas como privadas, de ensayos clínicos, datos de biobancos, datos genéticos, de bases de datos, pero también otro tipo de investigaciones llevadas a cabo desde el ámbito público, estadísticas de evolución de enfermedades a nivel nacional, inmunización de la población, etcétera, ¿no? Vigilancia de salud en general. Pero aparte de esos datos registrados, que forman parte de esa asistencia sanitaria o de los procesos de investigación, tanto pública como privada, existen otros datos que están igualmente informatizados y que contribuyen a la generación de este conocimiento a través de sistemas de inteligencia artificial. ¿A qué nos referimos? Pues a datos como datos relativos al estilo de vida de los individuos, tarjetas de fidelización, información sobre finanzas, información sobre educación que ha quedado registrada, informatizada, pero también podemos hablar de información sobre la residencia, el código postal, ese código postal con el que nos asociamos cada uno de nosotros puede dar mucha información. No es lo mismo una persona que vive en una capital que en una zona rural, o que vive en una zona rica que en una que no es rica, ¿no? Y también, por supuesto, volvemos a lo de antes. Esas aplicaciones de salud, esos dispositivos, tanto tecnológicos recreativos como médico-tecnológicos que están aprobados para formar parte de un tratamiento sanitario, esos generan una información que es muy interesante. Por ejemplo, existen glucómetros inteligentes, glucómetros que permiten, a través del dispositivo móvil, controlar el nivel de azúcar en sangre para, detectado un nivel irregular, administrar el tratamiento de forma automática. Existen electrocardiogramas inteligentes que están conectados con una ambulancia. Existen ya medicamentos con un sensor integrado que rastrea la ingesta por parte del paciente y se lo comunica al médico. Es decir, todo esto forma parte de ese nuevo plano de generación de datos que se quiere utilizar para mejorar tanto la asistencia sanitaria como la investigación. Eso por un lado. Estos son los datos que se obtienen. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se obtienen? Y aquí viene un tema muy delicado, que es que en muchos casos, tanto aquellos datos que se encuentran en registros tradicionales, historias clínicas electrónicas, por ejemplo,
como aquellos datos que se generan a través de estos dispositivos más actuales, como aplicaciones móviles. Para acceder a ellos se necesita el consentimiento del titular de dichos datos. Nos encontramos aquí con un tema delicado. ¿Por qué? Porque en muchos casos nos vamos a encontrar con que a la hora de otorgar ese consentimiento, los segundos usos, los eventuales usos de esos datos que inicialmente se recogen con una finalidad, no quedan claros. ¿Por qué? Porque es muy difícil concretar en ese momento qué segundos usos se les va a poder dar en el futuro a esos datos. Pero vamos más allá. Cuando un paciente, pongamos el ejemplo de este medicamento que acabo de comentar, un paciente se somete a un tratamiento con un medicamento que lleva un sensor integrado que rastreará que el paciente ingiere la pastilla, para controlar la adherencia, básicamente. Para que el tratamiento funcione, el paciente se tiene que instalar una aplicación móvil. Y esto sucede igual con el glucómetro inteligente o con cualquier otro dispositivo médico-tecnológico. Para poder acceder al tratamiento, se tiene que descargar esa aplicación y a la hora de descargársela tiene que aceptar unos términos y condiciones de uso, porque si no, no podrá acceder al tratamiento. Y es en esos términos y condiciones de uso donde se establece o donde se contempla la información acerca de qué datos se van a recoger, qué uso se le van a dar, si se van a acceder a terceros, si se van a utilizar para otras investigaciones futuras, con otros fines, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que los términos de esos contratos, que son contratos de adherencia desde un punto de vista jurídico, pues lógicamente todos los hemos tenido cerca en algún momento y todos sabemos que son términos muy técnicos o con unos conceptos jurídicos de difícil comprensión incluso para un jurista, ¿no? Por lo tanto, el ciudadano medio probablemente no comprenda lo que está aceptando, cuando está clicando esa casilla. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que el paciente desconoce, ¿no? Puede ser que tenga que aceptar esa casilla si quiere acceder al tratamiento, es decir, existe un elemento de presión ahí, porque si no acepta la casilla, no accede al tratamiento. Entonces, ¿cómo se obtienen estos datos? Pues existen obstáculos a la hora de cuando el paciente da su consentimiento. Esa poca definición de esos segundos usos que se les va a dar, quién va a acceder a ellos, etcétera, etcétera. Y claro, nos preguntamos entonces, ¿y por qué el paciente o el participante o cualquier otro individuo sigue aceptando, sigue cediendo sus datos? Si existen estos obstáculos, esa falta de información, esa opacidad. Bueno, pues porque actualmente existe un discurso que concibe estas herramientas como una forma de empoderamiento de las personas, del paciente y del público en general, ¿no? Lo que hablábamos antes, poder tener control continuo de la información que uno genera hace que tus decisiones sean mucho más informadas. Pero ¿qué pasa? Y esto es cierto, pero a la vez que se empodera más al paciente o al individuo en concreto, se están creando nuevas vulnerabilidades, porque se está aceptando sin conocer qué segundos usos o quién accederá a esa información. El usuario de Twitter que publica su ideología o un comentario en Twitter lo está haciendo con un propósito, conectar con sus seguidores. No lo está haciendo con otro propósito que finalmente se cumple, que posiblemente sea que un tercero, una empresa privada, de la índole que sea, acceda a esa información y la manipule. Este es el riesgo que existe con la cuestión de qué datos se obtienen y cómo se obtienen. Segunda idea que es importante tener en cuenta. ¿Qué oportunidades y limitaciones ofrece estas nuevas tecnologías en el ámbito sanitario? Bueno, en el concreto ámbito de la investigación ofrece lo que hemos dicho antes, ¿no? Lograr una investigación que sea más rápida, que sea precisa, que sea eficiente y que sea menos costosa. Lograr resultados muy precisos en un tiempo récord y de gran calidad y que no nos cueste tanto como se haría esa investigación de forma tradicional. ¿Qué obstáculos encontramos aquí? Dos obstáculos fundamentales. En primer lugar, lo que se ha denominado caja negra dentro de este ámbito de las nuevas tecnologías. ¿A qué nos referimos con esto de la caja negra? Los algoritmos que comentábamos antes, que funcionan, que están intrincados en esos sistemas de inteligencia artificial, son algoritmos opacos, es decir, están dotados de una falta de transparencia tal que nos hace dudar acerca de la calidad de los resultados. Es decir, esa falta de transparencia que está presente en los algoritmos que se utilizan en la investigación a través de sistemas de inteligencia artificial no sería aceptable
de acuerdo con los criterios de investigación biomédica que manejamos. La investigación biomédica requiere transparencia, es decir, requiere que el público en general conozca cómo se ha llegado a esos resultados. Y los algoritmos que se utilizan en sistemas de inteligencia artificial están caracterizados por algo clave, que es la opacidad. Sabemos qué información entra y sabemos que la información que sale de la máquina es muy precisa y es correcta, pero ni siquiera los creadores, ni siquiera los usuarios saben qué pasa dentro. Solo se sabe que la información tiene una precisión muy elevada, pero hay una opacidad ahí, una opacidad que significa una falta de transparencia grave para lo que es el ámbito de la investigación biomédica. Por otra parte, desplaza el factor humano. Este es otro factor muy importante. ¿Qué sucede si la tecnología falla? ¿Cómo se dirimen las responsabilidades? La tecnología puede fallar. Claro, lo lógico sería que si la máquina determina que para ese concreto paciente se necesita este concreto tratamiento y ese tratamiento no funciona y el paciente fallece o digamos que se produce un resultado no deseado, ¿quién es el responsable? ¿La máquina o el profesional? Bueno, esto genera una situación muy delicada. En general, nunca se recomendaría un tratamiento a un paciente si no hay una supervisión humana, ¿no? Pero desplaza de alguna manera ese factor humano que es el habitual en el ámbito biomédico, tanto de la asistencia como de la investigación. Y luego, por último, la tercera idea que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial aplicados en el contexto sanitario es este. ¿Quién forma parte activa de este contexto? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque por una parte forman parte los que siempre han estado ahí, los agentes que siempre han estado ahí, hospitales, aseguradoras, laboratorios, empresas biotecnológicas, etc. Pero ahora, con el nuevo contexto de las nuevas tecnologías, entran en este nuevo escenario terceros que tradicionalmente no estaban dentro de este contexto. ¿A qué terceros me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a las empresas que forman parte de la industria de las nuevas tecnologías y de la supercomputación. La industria de la ingeniería de datos. Cuando hablamos de estos sistemas de inteligencia artificial aplicados en salud, ya no es investigador participante o profesional paciente, es investigador participante y empresa tecnológica que recabará los datos, los gestionará y nos dará resultados. Es decir, hay un tercer agente que hace que esa relación A2 deje de ser una relación A2. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esa empresa, ese agente externo que entra en la relación médico-paciente o investigador-participante, trae consigo una cultura corporativa que no necesariamente casa con los principios que informan la investigación biomédica. Estamos hablando de empresas privadas que operan en un mercado privado con unos intereses particulares que no necesariamente tienen por qué ser los intereses del participante en la investigación o del paciente. Esto, imaginémonos, qué interesante sería si esos datos recopilados por una empresa dedicada a la gestión de datos y al análisis masivo de estos datos llegasen a terceros. Para una aseguradora de salud sería muy interesante saber datos de salud del cliente que tiene asegurado. Entendemos, ¿no? Entonces, cuando existe un agente tercero que entra en una relación que tradicionalmente ha sido una relación A2, cambia por completo el contexto. Y esto es otro factor que tenemos que tener en cuenta. Dicho esto, vamos a ver ahora los nuevos retos del consentimiento informado. Cuando partimos de esta base, nos va a resultar mucho más sencillo comprender cuáles son los retos a los que se enfrenta este consentimiento informado. Los he agrupado en tres, porque me parece que que de esta manera agrupados dan una imagen muy clara de cómo se clasificarían. Por una parte, en la protección de derechos del participante en la investigación o del paciente en la asistencia sanitaria. Por otra parte, en la protección de valores que son fundamentales en el proceso de investigación con seres humanos o en la asistencia sanitaria. Y por otra parte, en la protección de principios, también fundamentales tanto en una investigación biomédica como en la asistencia, que es el principio de autonomía. Y vamos a ir uno por uno. En primer lugar, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de consentimiento informado, este consentimiento informado, ese formulario tradicional, no es un mero formalismo, es una manera de garantizar que los derechos del participante en la investigación quedan protegidos, ¿vale?
¿A qué derechos nos estamos refiriendo? Fundamentalmente a 3. Intimidad, que nos va a resultar de gran interés cuando hablamos de datos de salud. Información y derecho a decidir. Primero vamos a ver cómo se ve afectada la intimidad en este nuevo contexto de investigación a través de sistemas de inteligencia artificial. Para hacerlo, tenemos que partir de una idea. Cuando investigamos con sujetos humanos, investigamos sobre su salud, les pedimos que nos den sus datos genéticos, por ejemplo, para realizar ensayos con esos datos o estudios con esos datos, tenemos que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de datos muy sensibles del individuo, datos que revelan una información que es muy sensible, y más si hablamos de datos genéticos, que es el dato de salud por excelencia, ¿no? Tan sensible es que a la hora de regularlo desde el punto de vista jurídico, desde Europa, el Reglamento de Protección de Datos dice que a priori los datos de salud no se pueden tratar. No se pueden tratar, como no se pueden tratar los de ideología, orientación sexual, etc. No se pueden tratar, a menos que se den unas circunstancias, que vamos a ver ahora. Pero en principio no se pueden tratar, porque son datos muy sensibles y están especialmente protegidos. Y así, al igual que se dice de esta manera en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, se dice en la Ley Española de Protección de Datos. Cuando hablamos de investigación con datos de seres humanos, nos tenemos que ir a ver qué contempla la ley. ¿Cómo tenemos que proteger desde el punto de vista del investigador los datos de la persona participante? Bueno, pues esto es un contenido normativo que hay que respetarlo, ¿no? De acuerdo con lo que dice la ley. Y en concreto nos tenemos que ir a la disposición adicional 17ª de la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Qué dice esta ley? Pues que para la investigación, para la investigación siempre que se traten datos de salud o datos genéticos, datos personales de personas que participan en una investigación, es necesario un consentimiento expreso. Para tratar datos de salud en una investigación es necesario tener un consentimiento expreso del participante. En segundo lugar, dice la ley, bueno, es necesario consentimiento expreso a menos que, es decir, hay una primera excepción, a menos que exista una circunstancia excepcional de protección de un interés superior. ¿Cuál? La salud pública. Si necesitamos investigar y esa información para proteger un interés superior, que es la salud pública, podemos prescindir del consentimiento del participante. Seguimos leyendo. ¿Y se pueden reutilizar esos datos que en principio se cedieron en ese consentimiento para una investigación? ¿Se pueden reutilizar con otros fines de investigación? Bueno, pues la ley lo resuelve así. La reutilización solo es posible si hay un informe favorable previo del comité de investigación, el comité de ética en la investigación. Cuando, habiéndose obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen los datos para finalidades o áreas de investigación relacionadas con el área en la que se integrase científicamente el estudio inicial. Es decir, tienen que ser siempre estudios relacionados con el estudio inicial y siempre previo informe favorable del Comité de Ética de la Investigación. Seguimos leyendo. Se prohíbe el uso de datos pseudonimizados. ¿Qué quiere decir esto? Son datos que no están anonimizados, es decir, despojados totalmente de cualquier identificador del titular de ese dato. Están anonimizados, pero solo un poco, porque siempre va a existir un vínculo con el titular de ese dato, ¿vale? Entonces, este tipo de datos pseudonimizados no se pueden utilizar en la investigación, a menos que, vuelva a establecer excepciones, exista una separación técnica y funcional entre el investigador y el que gestiona los datos, el que recopila y gestiona los datos. Si existe esa separación, entonces sí se pueden utilizar datos pseudonimizados. Y los datos pseudonimizados solo pueden ser accesibles por el equipo investigador. Si los datos no salen de ahí, entonces se pueden utilizar también. Seguimos leyendo. Y partimos de una idea. En el ámbito de la protección de datos, les sonará seguramente que los usuarios, las personas de las que nacen esos datos, tenemos una serie de derechos cuando cedemos nuestros datos. Se llaman los derechos ARCO, POL. Acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento. Son estos derechos, ¿no? Siempre tenemos estos derechos. ¿Y qué pasa con estos derechos cuando hemos cedido nuestros datos a una investigación? Pues nos dice la ley, el titular del dato deja de disfrutar de esos derechos si se dan las siguientes circunstancias.
Es decir, por ejemplo, no podría solicitar el participante en la investigación que rectificasen los datos que ha proporcionado o que los suprimiesen, es decir, retirar ese dato. No podría hacerlo si los datos están anonimizados o pseudonimizados. Es decir, si en el proyecto de investigación se han anonimizado esos datos y el participante, después de iniciar el proceso, viene y dice quiero eliminar mis datos, no puede solicitar eso porque ya están anonimizados, ¿vale? Lo mismo, si quiere retirar sus datos una vez ya existen resultados del proyecto de investigación. No puede hacer eso, no puede ejercer ese derecho cuando lo está haciendo sobre los resultados de esa investigación. Cuando la investigación tiene un interés público superior. Si la investigación tiene un interés público superior, se entiende que ese interés es superior al interés particular de ese individuo de retirar ese dato, de cancelar ese dato. Si se cumplen los estándares de seguridad en el tratamiento de datos, se han determinado los riesgos, existe calidad acreditada en la investigación, se han tomado medidas que aseguren que no es posible la reidentificación del individuo. Y luego, por último, también dice, el uso de los datos pseudonimizados está sometido a un informe favorable previo del Comité de Ética de la Investigación. En su defecto, de un delegado de protección de datos o un experto en la materia. Y esto va a ser muy interesante con lo que vamos a ver ahora. Y dice a continuación, los comités de ética, el de la investigación, deberán disponer de un delegado de protección de datos entre sus miembros o, en su defecto, un experto con conocimientos en la protección de datos. Con lo que vamos a ver a continuación nos vamos a dar cuenta de que esto no va a ser suficiente ya. Ya no es suficiente tener un delegado de protección de datos. Ahora vamos a ver que vamos a necesitar dentro de los comités de ética de la investigación un experto en el análisis de datos, un experto en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esos conocimientos de inteligencia artificial y de cómo operan los nuevos sistemas de investigación o de prestación de la asistencia sanitaria escapa incluso del delegado de protección de datos. Necesitamos un valor añadido en los comités de ética de la investigación. Lo vamos a ver ahora. Es muy interesante cuando hablamos de la cuestión de la intimidad referirnos en concreto a los datos genéticos. Decía antes, los datos genéticos son los datos de salud por excelencia porque proporcionan mucha información del pasado y del futuro y del presente de una persona, ¿no? Entonces, cuando esos datos genéticos, cuando esas muestras biológicas se ceden a un proyecto de investigación, ¿cómo tiene que protegerse ese derecho del paciente a que no cualquiera acceda a esa información? Bueno, es fundamental aquí el consentimiento informado. El consentimiento informado tiene que ser siempre por escrito cuando se trate de datos genéticos. Hasta aquí bien, porque no es nuevo que en un proyecto de investigación se traten datos genéticos. Pero ojo, si en ese proyecto de investigación se van a tratar esos datos genéticos con sistemas de inteligencia artificial, las circunstancias cambian. Las circunstancias cambian por los problemas que acabamos de ver. Ya no cualquiera está accediendo a esos datos genéticos, es que es una empresa externa, un agente externo el que va a gestionar ese dato, el que va a analizar ese dato genético y lo va a cruzar con otros datos. Entonces, esto es fundamental. ¿A qué nos enfrentamos aquí? Que el consentimiento informado no puede ser un consentimiento informado al uso cuando se trate de la cesión de dato genético para proyectos de investigación. Tiene que ser un consentimiento informado más concreto, no pueden ser genéricos, sobre todo si se refiere, y esto es lo más complicado, a posibles segundos usos de ese dato en la investigación, a posibles segundos usos en otras investigaciones. Es muy difícil determinar si, cuando un proyecto de investigación empieza, determinar si en el futuro vamos a poder utilizar o necesitaremos utilizar de nuevo esas muestras biológicas para otro proyecto de investigación. Es muy difícil saberlo en ese momento de inicio del primer proyecto. Pero es que a esa dificultad se le añade otra, que es que existe un agente externo para la gestión de ese cruce de información, para la obtención de resultados dentro del proyecto. Entonces, esto es también una cuestión a trabajar en ella. ¿Qué debería contemplar el consentimiento informado cuando se trata de cesión de datos genéticos para un proyecto de investigación? En primer lugar, tendría que contemplar expresamente la cuestión de la información a el participante, es decir, con los resultados del proyecto de investigación, con las operaciones que se va a hacer con ese dato genético,
¿Qué le vamos a decir al participante? ¿Qué información le vamos a trasladar de esos resultados? Eso es lo primero. En segundo lugar, la retención de datos. Si se espera dar un segundo uso a esos datos genéticos. En tercer lugar, y esto es clave, la cesión de datos. Si ese dato genético se va a ceder a terceros. Se necesitará ceder, puesto que necesitamos un servicio externo para la investigación, para el análisis masivo de esos datos, para poder obtener resultados en la investigación. Y por último también, cómo, por quién y bajo qué normas se realizará la supervisión de ese proyecto de investigación con los datos genéticos. Como digo, es un plus añadido. Cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial o empleamos máquinas como las que acabamos de ver, de aprendizaje automático, que ya están aprendidas y que nos dan una información cuando nosotros les hemos proporcionado otra, eso es un plus de dificultad a la hora de desarrollar un proyecto de investigación con datos genéticos. ¿Por qué? Por la sensibilidad de los datos genéticos en concreto. Bien, dicho esto, otra cuestión también muy interesante es el secreto médico y secreto médico derivado. Sabemos como investigadores que cuando desarrollamos una investigación sobre seres humanos, tenemos el deber de secreto médico, es decir, los datos a los que accedemos en esa investigación no podemos difundirlos, es un deber deontológico, ¿no? Al igual que tiene deber deontológico el profesional sanitario. ¿Qué pasa ahora? Cuando estamos utilizando sistemas de inteligencia artificial, bien para la asistencia o bien para la investigación, nos encontramos con esos agentes externos, ¿no? Y esos agentes tendrán acceso a datos sanitarios, a datos sensibles. Bueno, pues sobre este tipo de agentes, todo aquel agente, todo aquel tercero que acceda a datos sensibles, sobre él recae el deber de secreto médico derivado. Es decir, los deberes de secreto médico, deontológicos, que normalmente recaerían sobre el profesional sanitario o el investigador, van a recaer también sobre aquel agente que por alguna razón, tradicionalmente sería el informático o el celador del hospital, que limpiando tiene acceso a informes de pacientes, etcétera, ¿no? Pero es que ahora no es el celador o no es el informático que va a arreglar el ordenador del hospital, ahora es una empresa externa que va a gestionar esos datos. Bueno, pues sobre esa empresa también recaería ese deber de secreto médico profesional. No puede difundir datos a los que ha tenido acceso por razón de su profesión. Bien, dicho esto, estas serían las claves cuando hablamos de los retos del consentimiento informado en lo relativo a la intimidad. ¿Cómo voy de tiempo? 15 minutos, perfecto. Bien, ahora nos vamos a ir a analizar el siguiente de los derechos. El derecho deber de información. Ya hemos analizado el derecho a la intimidad del participante. Ahora vamos a ver el derecho a la información del participante y el deber de informar del investigador. O si queremos, el derecho a la información del paciente y el deber de informar del profesional. En primer lugar, ¿qué contenido tiene este derecho? A la hora de realizar una investigación es necesario, en primer lugar, informar al participante de qué tipo de investigación se quiere llevar a cabo, qué datos se necesitan, qué riesgos y beneficios hay cuando se lleve a cabo esa investigación. Por ejemplo, si se trata de datos genéticos, es necesario informar de todas esas cuestiones pormenorizadas, ¿no? Hay que informar de todo lo que sea necesario para que el participante, cuando consienta, sepa lo que está consintiendo. Es decir, ese consentimiento tiene que ser informado, es consciente de lo que está consintiendo. Tiene que ser por escrito siempre que se trate de investigaciones, y más si se trata de datos genéticos. En el caso de asistencia sanitaria, si se trata de una intervención invasiva. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de los medicamentos con ese sensor integrado. Eso es una intervención invasiva, porque el paciente ingiere la tecnología. Se necesitaría el consentimiento por escrito. En ese caso es muy particular, porque habría dos consentimientos. El consentimiento al uso, me estoy sometiendo a una intervención invasiva, pero luego el consentimiento del contrato que tiene que firmar con la empresa tecnológica. Pero bueno, eso escapa un poco a todo esto, ¿no? Entonces, el participante tiene que tener ese derecho, o sea, tiene que tener el contenido de ese derecho, esa información que necesita para consentir, para someterse a esa investigación. ¿Y cómo hay que informarle? Esto es clave y esto es otra de las cuestiones fundamentales en esta ponencia.
¿Cómo hay que informarle? De acuerdo con lo que sabemos hasta ahora, es que hay que informar al participante o al paciente de forma adecuada. Así se ha establecido cuando han existido conflictos que han llegado a los tribunales. El Tribunal Constitucional dice que hay que informar de toda esa información y de forma adecuada. Es decir, no vale dar la información y ya. Es que el profesional o el investigador tiene que conocer y tiene que cerciorarse de que el participante ha comprendido lo que está escuchando. Es decir, en el ámbito asistencial no es lo mismo, no va a ser lo mismo informar de una intervención terapéutica a una persona mayor, anciana, que tiene algún tipo de demencia, que a un joven que está estudiando medicina, por ejemplo. O sea, el profesional o el investigador tiene que adaptarse a las capacidades del paciente de comprensión, ¿vale? Y solo así se podría lograr transmitir esa información y satisfacer ese derecho. Ahora viene el gran problema. Cuando hablamos de asistencia sanitaria o investigación que emplea sistemas de inteligencia artificial, máquinas de aprendizaje autónomo, nos encontramos con una serie de obstáculos. El paciente, recordemos que tiene derecho a conocer, es un derecho básico, tiene derecho a conocer. Primer problema, la opacidad de la que hablábamos antes. Es decir, si esas decisiones que se toman a través de sistemas de inteligencia artificial, que son extremadamente precisas, que sabemos que van a funcionar para ese paciente, están hechas con una opacidad que no sería aceptable en otros términos, el paciente va a desconocer, le va a faltar esa información. Es decir, el paciente o el participante sabe que eso va a funcionar, que esa información es correcta, pero desconoce por qué. Pero es que no lo desconoce solo él, lo desconoce el investigador o lo desconoce el profesional. Ese es el primer obstáculo. La opacidad nos lleva a un contexto de falta de información. ¿Cómo solucionamos esto? Voy a llegar a ello. Por otra parte, otra forma de encontrar otro obstáculo que se encuentra en ese deber de información al paciente es lo que comentábamos antes. Imaginémonos que el paciente tiene que para acceder al tratamiento o para participar en un proyecto de investigación, tiene que firmar esos términos y condiciones de uso redactados por el desarrollador del dispositivo. Lógicamente, el paciente, al igual que el ciudadano medio, probablemente no comprenda lo que ponen en esos términos y condiciones de uso y desconozca qué uso se va a hacer de sus datos, si se van a acceder a terceros, si terceros del sector interesados pueden acceder a ellos, si le podrán reidentificar. Es decir, estos son los obstáculos que nos encontramos cuando hablamos del derecho a la información del participante o paciente y el deber de información del profesional o investigador. Aquí viene la pregunta clave. ¿Qué información proporcionamos entonces al participante de la investigación? O al paciente que se somete a un tratamiento que emplea tecnología sofisticada o sobre el cual se van a tomar decisiones automatizadas. ¿Qué información damos? ¿Damos toda la información técnica sobre cómo funciona ese concreto sistema de inteligencia artificial que se está utilizando? ¿Cómo funcionan los algoritmos que cruzarán datos? Esa es la primera pregunta. Y un pequeño comentario a esta pregunta. Si consideramos que sí, que para satisfacer ese derecho a la información hay que dar toda la información técnica, encontramos un límite quizá, que es que no podemos revelar toda la información sobre los sistemas de inteligencia artificial porque quizá estamos vulnerando derechos de propiedad intelectual de la empresa que ha patentado ese sistema. Pero es solo un comentario y no quiero perder el hilo. Eso por un lado. Segundo, ¿quién tiene que informar de esta información más técnica al paciente? ¿El profesional sanitario? ¿El investigador que lleva a cabo esa investigación con sistemas de inteligencia artificial? Hombre, podríamos pensar, excede un poco de los deberes del profesional informar cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan en la prestación sanitaria. O excede de los deberes del investigador informar sobre esos aspectos técnicos, ¿no? O no, porque si un profesional sanitario receta un producto farmacéutico que emplea tecnología, al igual que hoy el profesional sanitario conoce la composición de un medicamento tradicional, debería conocer también cómo funciona el medicamento que emplea tecnología. Y lo mismo es aplicable al ámbito investigador. Es una cuestión difícil de resolver, porque también podríamos decir, en ese contexto, el deber de información debería ser compartido, quizá, con la empresa tecnológica,
que es la que conoce los términos y condiciones de uso, que es la que conoce cómo se va a realizar técnicamente ese proceso de cruce de datos. Es complicado y no hay una respuesta, pero desde luego es necesario quizá comprender que el paciente pregunte ¿y cómo se ha llegado a esta conclusión? ¿Y por qué se me ofrece este tratamiento? ¿Y por qué los resultados de la investigación son estos? Y el profesional o el investigador tiene que estar preparado para responder, porque el sistema funciona así. Cuando planteamos estas cuestiones nos acercamos a otro problema, que es la saturación informativa, que esto ya nos lo encontramos en un contexto tradicional. Es verdad que hay que informar al paciente de todo aquello que necesita saber para tomar una decisión informada. Pero si informamos demasiado, si informamos sobre términos o cuestiones que no le aportan a la hora de decidir, quizá lo que estamos haciendo es confundiéndole. Y eso, lejos de reforzar su autonomía, la limita. Es decir, si a un paciente yo le empiezo a explicar términos técnicos sobre el procesamiento de datos, el paciente probablemente se sienta perdido y no comprenda y simplemente decida por esa relación desequilibrada profesional-paciente y diga, bueno, el profesional sabe mejor que yo lo que es bueno para mí, pues accedo, ¿no? O acepto. Ese es otro riesgo, la saturación informativa. Son cuestiones abiertas, pero son cuestiones que se nos puede llegar a plantear tanto en un proceso de investigación como en una situación de prestación asistencial. Quizá todavía estamos en un estado de la cuestión muy, muy inicial, pero si el día de mañana estos sistemas de inteligencia artificial se observan como realmente útiles por el ahorro de costes y por los resultados precisos que nos proporcionan, nos vamos a encontrar con estas cuestiones. ¿Qué información se proporciona para cumplir ese derecho que tiene el paciente a la información y quién la proporciona? ¿El profesional, la empresa tecnológica, el comité de investigación, el personal jurídico del hospital? Esto no está contemplado en ninguna norma y es una pequeña laguna que existe en el ámbito del sector de la salud cuando se aplican este tipo de sistemas de tecnología. En definitiva, lo que hay detrás de esto es que si el paciente no puede conocer esa información, no podrá satisfacer su derecho si quiere a oponerse a la decisión que se ha tomado sobre él. No podrá ejercer su derecho a un tratamiento justo, a un tratamiento eficiente, porque desconoce cómo se ha sugerido, cómo el sistema ha sugerido que ese es el tratamiento que le corresponde a él. No le da otras alternativas. Se ve, ¿no?, que cómo se limita ese derecho que, en definitiva, como vamos a ver al final, limita la autonomía del paciente. Bien, otra cuestión muy interesante que no deja de estar desligada, pero al mismo tiempo un tanto ligada con la cuestión, es la cuestión de la capacidad, tanto de los participantes en la investigación como de los pacientes en la asistencia sanitaria. Supongo que saben seguramente que recientemente, en el año 2021, se aprobó una ley que modificaba las ayudas al ejercicio de la capacidad, al ejercicio de la autonomía de los pacientes discapacitados. Esta ley cambia por completo el paradigma de cómo se contemplan los derechos de las personas discapacitadas. En primer lugar, porque lo que hace la ley es eliminar el concepto de tutela y de incapacitación judicial. Ya ningún juez va a declarar incapaz a una persona por muchas muestras de discapacidad que presente. La tutela, la figura del tutor, queda relegada a los menores de edad. Y para los mayores de edad que presenten esas carencias de capacidad, se establecen medidas de apoyo voluntario. Ya no va a haber un tutor que decida por esa persona, ¿vale?, por muy grave que sea esa falta de capacidad, ¿vale?, por muy avanzada que sea esa demencia, por muy avanzada que sea esa enfermedad que le impide autogobernarse en su vida, no va a tener un tutor que decida por él, como hemos conocido hasta ahora. Se establecen medidas de apoyo voluntario. ¿Cuál es el objetivo? Que no se niegue el derecho al ejercicio, el derecho a decidir, a la información y a la intimidad de estas personas. Es decir, lo que pretende esta reforma es considerar a las personas con discapacidad seres autónomos que tienen capacidad para decidir. Ha sido una reforma con más investigadores a favor y otros más en contra. Ha sido un poco delicada, pero la situación jurídica que hay actual es esta. Ya ningún paciente va a poder ser declarado incapacitado judicialmente, ni va a haber un tutor que decida por él. Existen medidas de carácter voluntario. Esto también es interesante desde un ámbito asistencial o desde un ámbito de la investigación.
esa persona que carece de competencias para consentir participar en un proyecto de investigación va a ser esta persona. ¿Y cómo va a consentir si queremos que participe en un proyecto de investigación? Pues va a consentir él, no va a consentir su tutor, porque ya no existe un tutor. ¿Qué establece la ley? La ley regula una serie de medidas para que estas personas puedan decidir, tanto en el ámbito sanitario, sobre cuestiones que afectan a su salud, como en el ámbito de la investigación, si desean participar en un proyecto de investigación. Y establece medidas preventivas, que son los mandatos, los poderes y la autocuratela. Básicamente, a través de estas medidas, son diferentes modalidades a través de las cuales el sujeto puede prever. Llegado el momento en el que no tenga capacidades para decidir por mí mismo, quiero que tú me representes, o quiero que tú decidas por mí en estos concretos ámbitos, o quiero que decidas por mí en todos los ámbitos, pero teniendo en cuenta mis valores. La figura extrema de medidas de carácter voluntario es la autocuratela. La autocuratela yo lo veo como una especie de instrucciones previas. Es decir, señala todas las características del cuidado de la persona, o a la hora de tomar decisiones, cómo quiere que esas decisiones sean tomadas, ¿vale? En definitiva, que se trata de medidas de carácter voluntario y que si queremos el consentimiento de una de estas personas, será esa persona la que consienta, ya no será el tutor. Bien, ya hemos visto hasta aquí esos derechos de los que hablábamos al principio. Eran 3 grupos, ¿no? 3 grupos de ideas, de retos a los que se enfrenta el consentimiento informado. Ya hemos terminado con los derechos. Ahora nos vamos con los valores. El mundo de los valores. En el mundo de los valores hay uno que es fundamental en el ámbito en el sector sanitario, que es la confianza. La confianza es un pilar básico, ya no solo en la sociedad, porque la confianza es producto de un pacto social para vivir en sociedad, sino en determinados ámbitos muy especiales, como es el ámbito sanitario. Para que el sistema funcione es necesario que el paciente pueda confiar en su profesional, que va a hacer todo lo posible y emplear todos sus conocimientos para que pueda mejorar su estado de salud. Pero es que el profesional tiene también que confiar en que su paciente va a ser honesto con él. Del mismo modo, el investigador tiene que confiar en el paciente y el paciente tiene que confiar en el investigador, en que si participa de manera altruista en esa investigación, lo va a hacer de acuerdo con los términos que se establecen en ese consentimiento, con los términos en los que se le ha informado. Entonces, la confianza es una cuestión clave cuando hablamos de este tipo de cuestiones. Nuevamente nos vamos a encontrar aquí con una cuestión que mina esa confianza, que socava la confianza. ¿Cuál será? La opacidad. Nuevamente, cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial que operan ahora dentro de este tipo de relaciones sanitarias o de relaciones de investigación, nos encontramos el elemento de la opacidad. Se están tomando decisiones, pero no se sabe cuáles son los mecanismos que nos llevan a esas decisiones, ¿no? El paciente o el participante desconoce cuestiones sobre privacidad, qué uso se va a hacer de esos datos, desconoce los riesgos, si hay riesgos de que se hackeen esos datos, de que terceros accedan, o desconoce, por ejemplo, una cuestión fundamental que no he mencionado hasta ahora, si existen sesgos en ese tipo de sistemas de inteligencia artificial que toman decisiones. Les pongo un ejemplo que fue además muy sonado. Cuando se empezaron a desarrollar este tipo de sistemas para el estudio y la recomendación de tratamientos para enfermedades cardiovasculares, se descubre que los datos con los que se había alimentado a estas máquinas que tomaban este tipo de decisiones eran datos que eminentemente provenían de pacientes masculinos, pacientes varones, porque se había estudiado tradicionalmente más las enfermedades cardiovasculares en varones y se habían dejado de lado los síntomas que experimentaban las mujeres. Entonces, cuando ese sistema es alimentado por una información que eminentemente se refiere al género masculino, nos vamos a encontrar que los resultados que generan no son aplicables para el género femenino. Y entonces va a ser un sistema que está sesgado. He puesto el ejemplo del género, pero puedo poner ejemplo de pues la etnia, o la zona de residencia o el tipo de enfermedad. En fin, que pueden existir esos sesgos dentro de los sistemas de inteligencia artificial. Y esos sesgos están ligados necesariamente a la confianza. Si el paciente o el participante desconoce esas cuestiones que están intrincadas en el mecanismo de generación de resultados, no se puede asegurar una confianza en el ámbito sanitario o en el ámbito de la investigación.
¿Cómo se refuerza este elemento en este contexto de las nuevas tecnologías? A través del diálogo. Y se necesita un diálogo interdisciplinar, profesional o investigador, con desarrolladores de este tipo de aplicaciones y profesional o investigador con paciente participante. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, profesional o investigador con desarrollador de las aplicaciones es necesario ese diálogo para que el profesional conozca, comprenda, y solamente va a conocer y comprender cómo funciona el sistema si el propio desarrollador le transmite esa información y le hace comprender cómo funciona. De otra manera, el profesional se ve despojado de la capacidad de informar. Si el profesional no conoce esa información que solo tiene el desarrollador de la aplicación, no podrá transmitir esa información al paciente. Y del mismo modo, paciente-profesional, el profesional tiene que estar preparado para satisfacer el derecho a la información del paciente. Y nos podemos encontrar en esa situación de que el paciente pregunte y el profesional o el investigador tiene que estar preparado para responder. En segundo lugar, formación especializada. No solamente ese diálogo, sino formar de manera especializada tanto a profesionales sanitarios como a investigadores que se dedican al empleo de sistemas, que se dedican a realizar investigaciones con el empleo de sistemas de inteligencia artificial. Es importante esa formación especializada, que ese profesional, al igual que conoce cómo funcionan los compuestos medicamentosos al uso, igual tiene que conocer cómo funciona la tecnología que está empleando ahora en su consulta o que está empleando en su laboratorio. A la hora de formar especializadamente a los profesionales o participantes, puede ser un apoyo el Comité de Ética de la Investigación, o puede ser un apoyo externo, como decíamos antes, que la empresa desarrolladora colabore con el profesional, o que el propio profesional se sirva de herramientas, como por ejemplo vídeos explicativos para los pacientes, con esas cuestiones técnicas. Bien, esta sería la cuestión de la confianza. Solamente de esas dos maneras se podría blindar el valor de la confianza en el ámbito sanitario y de la investigación. Y por último, la autonomía. Si recordamos, la tercera de esas ideas que comentábamos al principio era la autonomía. Imaginémonos, ¿es posible que esa situación de diálogo llegue, que esa situación ideal del diálogo llegue en el que el profesional comunique al paciente cómo se está gestionando toda esa información y que el paciente comprenda? Bueno, incluso, si nos planteamos esto, incluso aunque esa situación se diese de una comunicación ideal, un diálogo ideal, donde el profesional transmite la información, siguen existiendo una reducción en las posibilidades de diálogo. ¿Por qué? Porque cuando se utilizan sistemas de inteligencia artificial que ofrecen una serie de sugerencias o alternativas concretas para ese concreto paciente, se están reduciendo el abanico de posibilidades a una serie de alternativas concretas. Y esa decisión que toma el sistema de inteligencia artificial será seguida por alternativas todavía más concretas. Es decir, se elimina la posibilidad de que el paciente conozca otro tipo de alternativas o que quizás decida entre alternativas que son más coherentes con sus propias convicciones o con sus valores. Es decir, aún en el caso de que ese diálogo llegue a suceder, la máquina de aprendizaje profundo, los sistemas de inteligencia artificial, reducen muchísimo las posibilidades de elección del paciente. Y eso socava ¿qué? Su autonomía a la hora de tomar decisiones. Eso por un lado. Pero por otro viene otra cuestión muy interesante, la cuestión de eventuales presiones. ¿Y qué pasa si en este contexto en el que se conoce que ese tratamiento concreto es el que va a funcionar, solamente ese tratamiento es el que financia la aseguradora? Porque entonces ahí encontramos un elemento de presión para que ese paciente acceda a ese tratamiento, decida acceder a ese tratamiento y no a otro, porque la aseguradora solo le va a financiar ese tratamiento y no otro con el que quizá él se sienta más cómodo. Es decir, aquí encontramos esos dos elementos que van a minar o que van a afectar de manera profunda la autonomía tal y como la conocemos hasta ahora. En conclusión y para terminar, ideas generales que podemos sacar de este rato que hemos estado dialogando. En primer lugar, la cuestión de la intimidad. La cuestión de la intimidad es fundamental. Nos vamos a encontrar con una cuestión fundamental, que es que en los comités de investigación de ética vamos a necesitar personas que
sean expertas o estén especializadas en estas cuestiones de inteligencia artificial. Ya no solo el delegado de protección de datos, es que necesitamos a alguien que comprenda cómo funciona, porque si no va a haber un vacío de información a las personas que nos consulten cómo desarrollar sus investigaciones. En segundo lugar, la información. Es fundamental determinar qué información se proporciona. Y teniendo en cuenta una cosa, los sistemas de inteligencia artificial, que son muy complejos de explicar, no es necesario quizá dar toda la información detallada, pero sí que es necesario hacer que la inteligencia artificial sea comprensible. Es decir, no dar todos los términos técnicos de cómo funciona, pero intentar hacer porque el paciente comprenda, sin necesidad de conocer todos esos términos técnicos, comprenda el funcionamiento, hacer de la inteligencia artificial algo comprensible. Y en tercer lugar, siempre tener en cuenta que es necesario proteger la confianza, porque la confianza es el pilar básico sobre el que se asienta tanto la asistencia sanitaria como los procesos de investigación con seres humanos. Hasta aquí mi ponencia, les agradezco muchísimo su atención y quedo disponible para cualquier cuestión que quieran realizarme. Sí. Mira, gracias por la intervención tan completa que nos has dado, sobre todo en este tema que estamos un poco perdidos, ¿no? Todavía. ¿Piensas o crees que el nuevo reglamento europeo que sale, creo que en breve, sobre inteligencia artificial, nos va a ayudar a trabajar con más tranquilidad sobre este tema que has hablado de tanta opacidad y poca transparencia que tienen estas nuevas tecnologías, ¿no? de inteligencia artificial? ¿Nos va a ayudar a que estemos más tranquilos desde los comités de ética, sobre todo, ¿no? Y también los participantes a los proyectos de investigación y los pacientes de los hospitales? Muchas gracias por tu pregunta. Desde luego que la nueva ley de inteligencia artificial que está en proceso de aprobación, todavía no se ha aprobado, sí que pretende contemplar de manera mucho más granular todos los eventuales sucesos que pueden suceder cuando estamos hablando del tratamiento de datos. Desde luego que el objetivo del reglamento de inteligencia artificial es proteger siempre al participante de la investigación, al paciente, al individuo, y más cuando se trata de datos sanitarios. Desde luego que, aparte de ese objetivo que tiene el reglamento, ese objetivo se va a traducir seguramente y en la práctica en más burocracia, estoy convencida. Sobre todo porque en múltiples aspectos, ¿no? Siempre con el objetivo de proteger al participante en el ámbito de la investigación. Pero cuando hablamos de aprobación de nuevos tratamientos o de nuevas terapias que incluyen dispositivos tecnológicos o que incluyen algún tipo de sensor, parche, tecnología, etcétera, ese reglamento de inteligencia artificial va a suponer una mayor criba y una mayor reglamentación en los procesos de aprobación de este tipo de dispositivos. Entonces, va a ser algo que nos va a llevar a un contexto mucho más seguro, desde luego para los participantes, un poco más complejo para los profesionales e investigadores, pero que el objetivo, como digo, siempre va a ser proteger los derechos a la privacidad, esencialmente. Muchas gracias. Bueno, primero yo también quería felicitarte por la ponencia, la verdad que ha sido muy esclarecedora y muy completa. Y una cosa, en cuestión de investigación, el hecho de que la inteligencia artificial pueda ya por sí misma hacer un diseño de un estudio, una revisión bibliográfica, esto también está sesgado de por sí. Sí. Quiero decir que ahora está muy de moda hacer revisiones. ¿Qué piensas? Te va a ahorrar un trabajazo enorme, porque no necesariamente. Pero te puede dar más en trabajo. esas cuestiones no sé si algo nos podías decir. No puedo aportar mucho más porque usted ha dado la clave al final. Es que mucha información que se utiliza ahora mismo en el estado en el que se encuentra la inteligencia artificial es información que está sesgada. No tenemos toda la información que idealmente querríamos tener
para tener unos resultados que sean objetivos y que se puedan aplicar a todos los pacientes, independientemente del género, del estatus económico, del territorio donde vivan, ni por ende en cualquier otra investigación. Es tan fácil como si ustedes entran en cualquier inteligencia artificial, llamémosla doméstica, y hacen cualquier pregunta especializada sobre un tema, rápidamente van a encontrar que hay lagunas, que les está dando información que puede estar desactualizada, que no es correcta, etcétera, ¿no? Pues esto se aplica también a sistemas de inteligencia artificial que se aplican en otros ámbitos. Idealmente esos sistemas están mucho más controlados, se les da una información que se procura que sea más objetiva, que sea concreta, que no esté sesgada o no esté sesgada en la medida de lo posible. Pero lo ideal sería lograr esos índices de objetividad de la información. Y ahora mismo el estado de la cuestión es que todavía existen muchas carencias en esos datos que alimentan las inteligencias artificiales. Que seguramente se llegue en un futuro más próximo, más lejano, a una situación en la que, aun habiendo sesgos, los resultados que obtenemos proporcionan unos beneficios superiores a los riesgos. Y idealmente un siguiente paso sería que no hubiese riesgos, que no hubiese sesgos. Pero ahora mismo todavía estamos en un estado muy inicial. Muchas gracias. Gracias, Marina. Mira, por el chat nos preguntan, ¿la inteligencia artificial también podría introducir que un paciente no reciba unos tratamientos que, pese a que la estadística y el cruce de datos de la inteligencia artificial diga que no van a ser fructuosos, pueden ser la idiosincrasia de un paciente concreto, que pudiera ser una excepción en las estadísticas, se le niegue la posibilidad de beneficiarse del mismo? ¿Cómo podría contemplarse la idiosincrasia en cada individuo en las ecuaciones de toma de decisiones en la inteligencia artificial? Esta es una cuestión muy compleja, porque nos vamos a lo último que había comentado. Se está limitando las alternativas a las que puede optar el paciente, ¿no? Y quizá el paciente esté más cómodo con otro tipo de tratamientos, pero es que la inteligencia artificial nos está diciendo es que ese tratamiento no funciona. Ya, pero ¿y si yo quiero acceder a ese tratamiento porque confío en él? Se está limitando ese derecho a decidir. Por otra parte, probablemente estos sistemas de inteligencia artificial permitan saber o permitan determinar que a un paciente sano hoy, que no muestra ningún tipo de patología, en 5 años va a desarrollar un cáncer o una enfermedad. Y el médico o la máquina le sugiere que hoy empiece a tratarse. Un humano, el médico humano, en un contexto tradicional, nunca le sometería a un tratamiento, puesto que no presenta ninguna sintomatología en este momento. Pero la máquina está aconsejando someterla a un tratamiento. Entonces, nuevamente, aquí nos encontramos en ese contexto de ¿y qué hacemos? ¿Hacemos caso a la máquina? ¿Sometemos y sobretratamos a un paciente que hoy está sano? Es una cuestión que va en esa misma línea y que son cuestiones, ya digo, abiertas, muy difíciles de resolver. Gracias, Marina. Por aquí otra pregunta nos da las gracias por tu intervención y nos dice que la pregunta es si una vez que superamos el paternalismo médico de médicos e investigadores de los principios éticos vamos a caer en el paternalismo de las máquinas. Olvidamos que predicen probabilidades y no certezas. ¿Hemos olvidado la cautela? Sí. Bueno, esta es una reflexión muy interesante, pero uno de los mayores riesgos es eliminar, ya lo comentábamos, ¿no? El desplazamiento del factor humano, depender excesivamente de las máquinas, que se elimine el factor humano de una relación asistencial o de una relación de investigación que ha estado informada por el factor humano tradicionalmente, y ese es un riesgo que no sabemos dónde nos podría llevar. Es decir, si dejamos todo el tipo de decisión a las máquinas podrían llegar a tomar decisiones extremas en función de la genética, en función de si esa genética está vinculada con otro tipo de datos. Imaginémonos la etnia, el color de piel o el nivel educativo, ¿no? O sea, si dejamos que la máquina decida y no hay una intervención humana, existe ese riesgo de determinismo genético, por ejemplo, que ya ha existido a lo largo de la historia en otras épocas, ¿no? Pero por eso siempre es importante que no se olvide y no se desplace el factor humano. Sigo por aquí. Carmen Villanueva, del Comité de Jaén, te pregunta
Si entiendes que sería necesario reformar los formularios al uso para atender la capacidad de las personas con algún tipo de discapacidad, pero que no actúan necesariamente mediante representante, que no existe realmente. Es decir, en los modelos actuales da la impresión de que otra persona sustituye necesariamente y en todo caso a la persona con discapacidad. Sí, esta cuestión es interesantísima, porque cuando hemos hablado de capacidad, nos hemos encontrado, cuando se investiga la cuestión, se ha aprobado una ley, esa ley modifica el Código Civil y el Código Procesal Civil, pero se olvida de modificar unas leyes en las que las personas con discapacidad tienen una presencia importante, por ejemplo, la Ley de Autonomía del Paciente. Es decir, actualmente no existen como tal las personas incapaces ni en la figura del tutor, pero la Ley de Autonomía del Paciente o la Ley de Investigación Biomédica o el convenio de Oviedo no, pero un montón de leyes se refieren al incapaz, se refieren al tutor, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta de ¿es necesario que se reformen estos formularios de consentimiento? Sí, porque es necesario ahora atender al nuevo panorama de cómo las personas con discapacidad ejercerán su derecho a decidir y su derecho a la información, es decir, su autonomía, por limitada que esté, porque son ellos los que decidirán. Sí. A ver, porque es que justo salió en la última reunión que tuvimos del Comité de Jaén, y entonces yo creo que la pregunta de Carmen iba por ahí, porque bueno, era un proyecto que se solicitaba consentimiento a varios colectivos, ¿no? Y entonces había varios tipos de consentimiento, y entonces en concreto había uno pensado para personas con demencia, y la persona que firmaba no era la persona con demencia, era Claro. un representante legal. Entonces, ¿eso ahora mismo no debería estar haciéndose? Eso depende del caso concreto, de esa persona en concreto, porque si se trata de una persona sobre la que recaía una sentencia de incapacidad, habría que ver si ya se ha revisado esa sentencia de incapacidad. De acuerdo con la aprobación de la ley establece todas las sentencias de incapacitación tendrán que ser revisadas para adaptarse al nuevo sistema de apoyos voluntarios. Entonces, habrá que ver si ese paciente en concreto ya ha experimentado esa modificación de su sentencia de incapacidad. A ver, aquí no creo que estaba más pensado, bueno, era una investigación sobre depresión y demencia, ¿no? Entonces había personas que solo tenían depresión, Sí. Personas sanas, y había en concreto personas con depresión. Vale, entonces ya entiendo un poco más lo que me quiere decir. Efectivamente, en ese formulario no debería firmar un representante, porque no existe ya, de acuerdo con la ley, un representante. Existe el paciente apoyado en el ejercicio de la toma de decisiones, apoyado por un complemento, que es la persona que él ha designado para ayudarle a tomar esas decisiones. Pero el derecho a decidir sigue siendo del paciente. A menos que, y estas son las excepciones, por vía judicial se haya determinado que exista un curador. Pero esos son casos excepcionales, o al menos así lo contempla la ley. Es decir, cuando se trata de un caso extremo, un paciente en estado vegetativo, por ejemplo, o cuando, por ejemplo, se han establecido esos mandatos o poderes preventivos, pero en términos muy ambiguos, como tienen que pasar por notario y escritura pública, si los términos son muy ambiguos, el notario dirá, no lo puedo firmar porque no son concretos. Este contrato no está estableciendo qué tiene que hacer en concreto esta persona que tiene que apoyar a la autonomía del discapacitado. Entonces, en ese caso, pasará al juez y el juez decidirá en qué términos tiene que participar como representante esa persona, en qué situaciones concretas. Pero son situaciones, ya digo, depende de cada caso concreto. Porque habrá pacientes que sí que habrán determinado a través de poderes preventivos o mandatos preventivos o la autocuratela que familiares tendrán que decidir ante situaciones concretas, y habrá otros pacientes que no hayan determinado nada y sea el juez el que determine cómo hacerlo. Pero desde luego que la reforma lo que pretende es que el paciente siga teniendo sus derechos a decidir y a la información. Es muy complejo, está todavía en una situación delicada de adaptación a las nuevas circunstancias, porque ya digo, en el ámbito jurídico concreto, por ejemplo, los derechos de los pacientes, la Ley de Autonomía del Paciente no se ha modificado, no se ha tocado ni un término, y la ley ya tiene 2 años y ya hemos tenido tiempo de adaptar la nueva ley y contemplar estos supuestos.
Lo suyo sería que hubiese existido ya un avance legal para contemplar estos supuestos, porque estoy seguro de que no será el Comité de Jaén el único que haya experimentado este tipo de cuestiones. Pero el legislador está un poco, en ese sentido, reticente a introducir nuevas reformas. Pues muchas gracias. A ti. Bueno, pues nada, te dan la enhorabuena, las felicidades, ponencia magnífica. Muchas Así que gracias. si no hay más preguntas, Mariano, si quieres cerrar. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y también a los que estáis virtualmente. Bueno, nos hemos ido un poquito más del tiempo, pero creo que ha merecido la pena sin ninguna duda. Y recordad que las jornadas que tenemos mañana darán comienzo a las 10, ¿no? A las 10:30 con la inauguración oficial, y que tenemos 3 meses. Bueno, todos tenéis el programa, así que nos vemos mañana y muchas gracias a todos por vuestra asistencia y participación.